Empecemos con una ilustración y el título de esta palabra que el Señor nos trae en este día es: Dios es por nosotros más que vencedores. Dios es por nosotros más que vencedores. Y quiero que empecemos con una ilustración en este momento y quiero que nos imaginemos a un atleta. Pensemos qué demanda ser un atleta en este momento. Demanda tiempo, demanda compromiso, demanda esfuerzo, quizás dolor físico, lesiones, un sacrificio. Y requiere de todo eso, ¿para qué? Para que cuando llegue el momento de enfrentarse con los demás en la competencia, poder ser victorioso y poder tener esa victoria. ¿Y qué pasaría donde al lograr esa victoria, lograr esa medalla, ese trofeo, qué pasa cuando se la quita y se la da a su hijo? ¿Qué pasaría ahí? Pues el niño tendría la victoria, ese mismo valor de esa medalla, ese trofeo, lo tendría él mismo en sus manos, sin haber hecho esa carrera, sin haber esforzado o puesto ese sacrificio, ese tiempo, ese desgaste físico. Y de esta misma manera es como el Señor Jesús lo hizo todo por nosotros. De esa misma manera vemos como el Señor venció en la cruz y como Él pagó el precio por nuestra salvación, como Él pagó el precio y podemos tener el logro de la vida eterna a través de ese sacrificio en el Señor. Y nosotros teniendo esa victoria, sabiendo eso, la pregunta sería: entonces, ¿por qué nos enfrentamos a la vida como si no estuviéramos en victoria? ¿Por qué nos enfrentamos a la vida a veces cuando vienen situaciones difíciles como si no estuviéramos en esa victoria? Vamos a basarnos en Romanos 8, del 28 al 32. Y esta porción del contexto, tenemos que Pablo lo escribió, esta epístola, lo escribió esta carta a una iglesia en Roma, la iglesia de Roma. Y la escribió para los que están unidos en Cristo, que eran personas que han depositado su fe en Jesús y ya no enfrentan condenación. Para los que viven en el Espíritu, aquellos quienes habitan en el Espíritu de Dios y son guiados por Él. A los hijos de Dios, ¿cuántos aquí son hijos de Dios? Creyentes que han sido adoptados espiritualmente y son herederos de la gloria divina. Y los que sufren dificultades, a las personas que en medio de padecimientos, a quienes tienen la certeza que nada, absolutamente nada les separará del amor del Señor. Amén. Y vamos a ir al primer punto en este momento. El primer punto es: soy más que vencedor cuando valoro el precio de la victoria. Soy más que vencedor cuando valoro el precio de la victoria. Vemos en la palabra que la porción que acabamos de leer, que me escatimó el Señor, nuestro Padre Celestial, me escatimó a su propio Hijo por la victoria, por amor hacia nosotros. Mis hermanos, eso significa que el Señor, el Dios Todopoderoso, el Rey del Universo, que creó la cielo y la tierra, el dueño de todo, absolutamente todo, Él entregó lo mejor. Él no dijo: voy a entregar una porción, voy a hacerlo de esta manera, voy a hacerlo de otra forma. Entregó lo mejor, lo más valioso, lo más precioso, por amor hacia nosotros. Y el Señor no tenía la obligación de hacerlo. El Señor no tenía la obligación de entregar ese regalo tan hermoso para nosotros. Nosotros estamos destituidos de la gloria del Señor por la desobediencia, pero el Señor mostró misericordia y dice la palabra que nos predestinó, que nos llamó. Así que ya tenemos dentro de nosotros un propósito, ya tenemos dentro de nosotros un plan más alto, un plan que va mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginar en este momento y lo que podamos estar viviendo en este momento, mucho más allá de lo que estoy pasando en este momento en mi vida, quizás en mi trabajo, quizás en mi familia, en enfermedad, lo que pueda ser, de lo que ya pasó y de lo que vendrá. Nuestro plan del Señor está mucho más por encima de cualquier pensamiento plan que podamos tener nosotros en este momento y podamos tenerlo.
Yo quiero hacerle un poco de que aquí tenemos. ¿Usted entregaría a su hijo por la libertad de alguien que está preso? Interesante la pregunta, ¿verdad? ¿Entregaría usted a su hijo por alguien que está preso? La libertad de su hijo por alguien que está preso. Muy difícil, ¿cierto? Muy difícil. Pues eso fue lo que el Señor hizo por nosotros. El Señor mandó a su hijo por nosotros, lo dio absolutamente todo para que pudiéramos tener la victoria a través de la obra de la cruz. Y no obstante, con eso nos dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y esta parte, esta porción me asombra, porque, es decir, ¿cómo el Señor no nos va a dar lo mismo que le va a dar el Señor Jesucristo? Porque ya le dio. Es asombroso eso, porque dice la palabra que somos coherederos con Cristo Jesús, que somos herederos de Dios con Cristo Jesús. Y me pone a pensar, Señor, wow, ¿cómo yo, sabiendo tú, Señor, que te voy a fallar, sabiendo mi condición humana, Señor, quieres ese plan para mí? ¿Quieres que yo ande viviendo, Señor, en tu amor, en tu victoria, y al final de mi vida ser coheredero con Cristo Jesús de ti, Señor? Yo creo que eso deberíamos de reflexionarlo y ponerlo a pensar que ese es el plan que el Señor tiene para nosotros. El Señor no tiene el plan que nos levantemos por las mañanas, que vayamos a hacer una rutina, volvamos y simplemente vengamos aquí todos los domingos por cumplir. O no lo compartamos a las personas, o no ejercemos ese propósito que el Señor ya nos ha hecho. Todos tenemos acceso a la vida eterna sin haber pagado una deuda que ningún ser humano tenía la capacidad de hacer, solamente Jesús. Les invito a que vayamos a Romanos 8, mismo capítulo, pero vamos a leer el versículo 16 al 17. Romanos 8, del 16 al 17. Me dan un fuerte amén cuando lo tengan, por favor. Amén. La palabra nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice la última parte, dice, si es que padecemos, la parte B del 17, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y esta unión significa que los creyentes, nosotros compartimos los mismos privilegios que el Hijo de Dios. No disminuye nuestra condición y nos asegura que lo que pertenece a Cristo también lo podemos conseguir nosotros por gracia. Pero también, como dice esa porción, no es que vayamos a tener una vida perfecta sin situaciones. Tenemos que padecer, tenemos que ir por la vida en esas situaciones que nos vamos a enfrentar, pero tenemos que mostrar ese amor del Señor y caminar en esa victoria que el Señor ya ha dejado en nosotros. El padecimiento por causa de la fe o las aflicciones del mundo no son señales que el Señor no esté con nosotros o que nos haya abandonado, sino son evidencias de nuestra identidad con Cristo. Y este punto lo podemos ver en la Biblia a través del rey David. Sabemos que cuando David se enfrentó a Goliat, el mundo en ese momento vio a un joven sin experiencia. Y David, no confió en sus propias fuerzas en ese momento. David no dijo, yo sé cómo derrotar, yo tengo la estrategia, no, pónganme a mí porque yo sé, no. Él se enfrentó sabiendo que el Señor iba por delante. Inclusive vemos cómo él rechazó la armadura de Saúl y dijo en 1 Samuel 17:45, si me acompañan ahí sin perder Romanos, por favor. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45.
Aquí vemos cómo David se enfrenta a Goliat y reconoce al Señor primeramente. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Dice la palabra del Señor: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y el principio de esto, mis hermanos, es que la victoria no dependía del valor de David, sino del valor del nombre del cual David estaba representando, el nombre de Jehová. David no venció por ego, por subestimar a Goliat o por sus propias fuerzas, sino porque él reconoció el poder de Dios primeramente. Aquí David demuestra que la victoria no es un logro accidental, sino que es el resultado de caminar en la identidad como hijos de Dios. Significa eso, mis hermanos, que debemos de enfrentar cualquier situación reconociendo el valor del sacrificio en la cruz que fue dado por nosotros por amor del Padre. Cuando enfrentamos problemas, situaciones o esas presiones que vienen en nuestra vida, nuestra confianza no se basa en nuestras habilidades, sino en el sacrificio de Cristo. Amén. Y quiero compartirles el segundo punto de esta palabra. Y vamos a analizar, les invito a que hagamos un análisis, cada uno, de cómo estamos viviendo la vida. El segundo punto es viviendo en la carne o en el espíritu. Viviendo en la carne o en el espíritu. Debemos analizar si estamos con o sin Dios en nuestra manera de vivir. Andamos nuestra vida a veces tan preocupados por lo que vendrá. A veces hacemos planes, hacemos cálculos. Quizás en un año quiero hacer esto, en 2 años voy a hacer esto. Y nos afanamos tanto por lograr esto que se nos olvida el propósito del Señor. Hay personas que quieren el beneficio de vivir en el espíritu, pero no son capaces de soltar la carne. Están tan acostumbrados, tan deseosos de hacer lo que les place, lo que les hace sentir bien, y aún quieren tener la etiqueta de ser hijos de Dios, pero no pasa más de eso, de una etiqueta, porque quieren la bendición, pero no quieren correr el camino o correr el proceso para llegar a la bendición. Hay momentos en nuestra vida que se nos van a presentar situaciones muy difíciles y nos van a poner a prueba. Van a poner a prueba nuestra fe. Y la pregunta es: ¿cómo lo enfrentamos? ¿En la carne o en el espíritu? Un ejemplo que ilustra muy bien esto, y no vamos a ir ahí, pero lo voy a mencionar, es la caída de Sansón. La caída de Sansón. Sabemos que Sansón tenía un llamado específico bajo el voto nazareo, instrucciones claras de Dios de no tocar cosas impuras, de no beber, de no cortarse el cabello. Y su fuerza no era física, sino su fuerza era el resultado de tener la presencia de Dios en su vida. Pero, ¿qué vemos en la historia de Sansón? Vemos como el pecado empezó a ser tolerado de una forma progresiva, frecuentando lugares y relaciones como la palabra demuestra cuando tuvo su relación con Dalila. Cosas que comprometían su consagración, asumiendo que esa unción que tenía lo iba a proteger por siempre. No podemos operar en la autoridad de Dios mientras se contempla el pecado en lo privado, mis hermanos. Tolerar lo que Dios ha prohibido apaga gradualmente la sensibilidad espiritual. Así que un más que vencedor camina en el espíritu y reconoce el valor del precio que ya fue pagado por sí. Sansón aquí demuestra lo opuesto: cuando se menosprecia el valor de la santidad, se tolera el pecado. Es decir, cuando nosotros hacemos todo lo contrario, todo lo opuesto de lo que el Señor demanda y pide de nosotros, le estamos diciendo: Señor,
yo menosprecio lo que tú hiciste. Estamos diciendo, Señor, quizás gracias por lo que hiciste en la cruz, pero déjame, yo voy por este camino, yo voy por acá más bien. Y le damos la espalda al Señor. Y de esa forma terminamos sirviendo al enemigo que estábamos destinados a vencer. Cuando se ven esos momentos difíciles o esas circunstancias que no son agradables para nosotros, ¿cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cómo nos enfrentamos hacia ellos? En la carne, los deseos terrenales, el egoísmo, la autosuficiencia, es una mentalidad en contra de los principios divinos del Señor. En el Espíritu, nuestros pensamientos están alineados con la voluntad de Dios y busca agradarle a Él. Vamos a Romanos 8, del 5 al 6, por favor. Romanos 8, del 5 al 6. Amén. Dice la palabra, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz, mis hermanos. Cuando nosotros nos preocupamos por andar en nuestra vida espiritual, sea cual sea la situación, sea lo que venga, podemos declarar vida y paz. Podemos estar seguros que el Señor nos va a dar lo mejor. Y a veces pensamos, es muy fácil decirlo cuando nada está sucediendo. Pueden decir, hermano Joan, pero usted está en este momento y no está pasando por esta situación. Pero cuando empleamos esto en nuestra vida, ahí es cuando verdaderamente entendemos que venga o pase lo que pase, podemos tener vida y paz. Nuestra conducta diaria, ¿qué es lo que está produciendo nuestra conducta diaria? En la carne, si nos enfrentamos a las situaciones y nuestra conducta está en la carne, produce conflicto, impureza, falta de control. Y operamos en nuestros propios impulsos. Pero en el Espíritu producimos un carácter transformado que manifiesta estabilidad interna y nuestra dependencia en el Señor. Vamos a dos porciones de la palabra que están en Gálatas. Un hermano, por favor, que me apoye con Gálatas 5, del 16 al 17. Y otro hermano, por favor, que me apoye con Gálatas 5, del 22 al 23. El primero es Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 17. El segundo, Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23. Amén. Sí, Gálatas 5, del 16 al 17. Amén. 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Amén. Muchas gracias. Eso es lo que la vida, vivir en el Espíritu produce. ¿Y quién gobierna nuestras decisiones? En la carne se crea una incapacidad para someterse a la autoridad del Señor. Por consecuencia es imposible agradar al Señor de esta forma. Cuando no nos sometemos al Señor, cuando no reconocemos que debemos vivir conforme a sus estatutos y sus mandamientos, es imposible agradar al Señor. Y si tomamos decisiones en el Espíritu, reconocemos el señorío de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo guíe y dirige cada paso. Como veíamos ahorita en Romanos 4, 7, 8, de por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Romanos 8, del 7 al 8. Quiero que pensemos en este momento, imaginémonos a una persona que está al borde del mar, que está en la playa, ¿verdad? En ese momento no corre ningún riesgo en sí, está seguro, puede ver que está a su alrededor, no hay distracciones, pero a la medida que va entrando y se va quizás mojando los pies, ¿qué pasa? Va enfrentándose a peligros, va enfrentándose a más y más cosas. A medida que el agua le va llegando a las rodillas, le va llegando a la cadera, le va llegando al pecho, ya hay un momento donde ya se ve la persona completamente sumergida, completamente absorbida por lo que hay alrededor. Cualquier corriente, yo creo que cada uno podemos decir que nos ha pasado esto, cuando hemos ido a la playa, por ejemplo, hemos entrado y estás jugando con nuestros familiares o con nuestros conocidos y de repente, ay, ¿dónde estoy? Y vemos que estamos completamente lejos de donde deseamos, estamos por otro lado. Esto mismo es lo que sucede. Si no vivimos o no procuramos estar pendientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, estar pendientes de esas distracciones que quieren venir a distorsionar el propósito de Dios en nuestras vidas, nos vamos a dejar llevar por cualquier camino, vamos a estar viviendo en la carne. Y desafortunadamente hay personas que se dejan ir por completo y aceptan eso como si fuera su nueva condición. Y el descuido así tan grande es un peligro extremo donde se compromete la fe. Y en esos casos, un naufragio espiritual, del cual algunos no regresan. Hebreos 2.1, yo se los leo, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 2.1. Así que vivir sin Dios, seremos incapaces de someternos a Dios. Pero alguien que vive en el Espíritu procura, por primeramente, reconocer el valor que el Señor les ha dado a través de la salvación, a través de nuestro Señor Jesucristo, y procura por vivirlo, exteriorizarlo en cada momento a través de sus actos, pensamientos, a través de sus relaciones con los demás. Ante una situación difícil, un momento que quizás no sea de nuestro agrado, debemos de hacer un alto en el camino y decir: ¿cómo me estoy enfrentando a esta situación? ¿Cómo me estoy preparando para enfrentarlo? ¿Estoy haciendo yo en mis pensamientos? ¿Estoy reaccionando quizás por impulso? ¿O estoy tomando un alto en el camino y diciendo: Señor, esto sucede, tú conoces cómo me siento, Señor, pero yo sé que tus planes son más altos, yo sé que, Señor, que tú tienes todo el control y yo voy a hacer conforme a tu voluntad, Señor? Veamos a Santiago 1.19, por favor. Santiago 1.19. Santiago 1.19 nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Debemos de examinar y hacer un alto en el camino antes de hacer las cosas a nuestra manera. Debemos de eliminar esas distracciones que no nos dejan avanzar. Sabemos que Dios no prometió un camino fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que cuando acepta al Señor o cuando ya es cristiano todo es color de rosa. Pero lo que sí sucede es que nos vamos a enfrentar las situaciones de una forma en la cual tenemos plena seguridad y confianza en el Señor, porque ya hemos vencido, sea cual sea el resultado. Amén. El siguiente punto es que nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Dios. El amor de Dios es tan poderoso
es tan poderoso que ni lo podemos imaginar, mis hermanos, no podemos comprender, no lo podemos dimensionar. Y cuando decimos que nada nos podrá separar del amor de Dios es porque seguimos verdaderamente entendidos y vivimos en el Espíritu, y vivimos en ese amor, y vivimos declarándolo con nuestros actos y mostrándolo en nuestro diario vivir en esa confianza y seguridad. Entenderemos que nada nos podrá separar del Señor. Entenderemos y veremos que cuando se levantan las cosas sabremos cómo actuar, sabemos cómo enfrentarlas, porque ya hemos entendido y hemos visto la gloria del Señor. El amor de Dios no es fluctuante. El amor de Dios no es que hoy el Señor me ama, mañana. Él ya lo ha dejado por la eternidad. Depende de cada uno de nosotros si decidimos apreciarlo, si decidimos apropiarnos de él, si decidimos valorarlo y decidimos vivir conforme a ese amor. Romanos 8, 38 y 39, por favor. Vamos a Romanos 8, del versículo 38 al 39. Amén. Esa es la palabra de Dios. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. El precio que Cristo pagó en la cruz exige una respuesta activa de nosotros. Implica vivir una vida de consagración, honrando ese regalo hermoso de la salvación, mediante la obediencia y el rechazo de la carne. Vamos a Juan 15, 8 al 11, por favor. Juan capítulo 15, del 8 al 11. Amén. La palabra dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Gracias. Y este amor, mis hermanos, lo podemos ver quizás en este ejemplo donde imaginemos a un padre caminando con su hijo en un lugar bien concurrido. Mirámoslos quizás un poco más, tragámoslos un poco más cerca, quizás digamos Oxford Street, digamos. Un padre con su hijo pequeño caminando por ese lugar, ¿usted cree que el padre lo va a hacer con su mano? ¿Qué pasaría donde el niño no esté aferrado a la mano de su padre? Se pierde, se distrae. También sí. Pierde su camino, no sabe dónde ir. Y seguro que pasará hasta miedo y susto, ¿no? De dónde está mi padre, dónde está. En esto podemos ver que nuestra salvación y permanencia depende del amor de Dios y no de nuestras fuerzas. Dios es que sostiene, al igual el niño entre la multitud. En el diario vivir enfrentamos tentaciones, problemas que intentan alejarnos, pero la Biblia nos asegura que la mano y el amor de Dios nos sostiene y es todopoderoso. Juan 10, del 27 al 29. Juan capítulo 10, del 27 al 29.
Amén. Pero dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie nos podrá separar del amor del Señor si permanecemos en Él, si verdaderamente somos conscientes, si verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? Amén. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? Amén. Otra vez, ¿cuántos de aquí son hijos de Dios? Amén. Amén. Y no lo digo o pregunto varias veces porque yo los escuché la primera vez. Lo digo porque, y lo repito para que verdaderamente nos concienticemos qué significa ser un hijo de Dios. Con esas palabras estamos diciendo, soy un hijo de Dios, amén, soy hijo de Dios. Eso significa que hemos reconocido el valor del amor del Señor por nosotros. Significa que nosotros hemos hecho una decisión clara de vivir en el Espíritu y no en la carne. Así que cada uno, mis hermanos, vamos a hacer ese análisis de si lo estamos haciendo conforme al Señor o no. En el diario vivir, quizás las opiniones de los demás, quizás nuestra situación económica o problemas familiares, la enfermedad, funcionan como esa multitud ruidosa, como vimos en el ejemplo ahorita, que quiere empujar o que quiere jalar para otro lado. Y es fácil quizás sentirnos saturados o sentir que no hay algún camino. Pero ser más que vencedor y decir que Dios es por nosotros implica que recordemos que el amor del Padre es más grande y más poderoso que cualquier cosa o situación que se pueda levantar. Cuando enfrentamos una dificultad quizás laboral o tentación, cuando decidimos verdaderamente apropiarnos de ser un hijo de Dios, caminaremos en una seguridad inquebrantable. Una seguridad inquebrantable. Y ahí es cuando podemos decir, Señor, haz tu voluntad, Señor. Quizás esta situación no tuvo el resultado que yo esperé, pero Señor, gracias porque yo sé que son tus propósitos para mí. Yo sé que, Señor, hay un plan mayor, hay un plan más grande de lo que yo puedo ver, Señor. Quiero que nos pongamos en pie, por favor.